En mi caso no ha sido una conversión que me tirara de ningún sitio, sino que fue todo un proceso en el que uno se va enamorando de Jesús, digo yo, ¿no? Y por ahí fue todo. La decisión de hacer la carrera de medicina la tomé con una conciencia de que, porque yo no tenía mucha idea de casi nada, pero sí que entendí en una convivencia que hicimos que Dios lo que más quiere son las personas, y entonces no entendí otra manera mejor. Digo, pues bueno, haremos medicina para al menos colaborar en algo de lo que Dios quiere. Estuve aquí estudiando teología, tenemos un instituto que depende de la Urbaniana, en Alcalá de Henares, y cuando terminé la teología me dijeron, ¿quieres terminar la carrera de medicina? Y yo me quedé con los ojos cuadrados y yo dije, sí, 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 sí. Entonces es como una experiencia muy grande de que Dios no se deja ganar en generosidad. O sea, Dios te pide todo, pero para devolvértelo con libertad, ¿no? Y después de terminar la carrera, pues me propusieron hacer el MIR. Querían que lo hiciera en ginecología porque somos muchas mujeres y yo dije, ay, qué rollo. A mí lo que más me gustaba era la medicina de familia, pero la condición era poderlo hacer en Madrid. Entonces, gracias a Dios, las plazas de Madrid de ginecología se acabaron y pude coger medicina de familia. Y hice la especialidad en el 12 de octubre, entonces empecé en el 95, terminé a finales del 97 y el 16 de enero del 98 aterrizaba en el Congo. Otro mundo, otra realidad. La verdad es que yo puse el pie en el Congo y lo primero es una oleada de calor, así que te despierta. Pero luego ya habían venido a buscarme alguna misionera y algunos matrimonios de la comunidad. Entonces tengo que decir que me sentí en mi casa. O sea, sentí que estaba donde tenía que estar. Sentí que eran mi familia. Y la primera llamada que hice, porque entonces no había móviles y los teléfonos allí no funcionaban, entonces la Embajada de España nos ponía una emisora de radio porque como era un país en guerra, y entonces fui a otra comunidad misionera que tenían la emisora, nosotras no teníamos, y tuve que atravesar un mercado y todo esto, y recuerdo que mi hermana me dice, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Digo, basura por todas las partes, porque aquello era un barrizal plástico por todos los lados. Digo, y además aquí están todos locos. ¿Cómo conducen tú? No hay semáforos, no hay intermitentes, no hay reglas. O sea, tú adelantas. Bueno, increíble. No fue un impacto así, pero a la vez de sentirme eso, que había llegado a mi casa, ¿no? Y que estaba con los míos. Y también Dios me había ido preparando, ¿no? Y entonces eso es una de las cosas cuando dice Dios pasa por la vida del misionero, sí, primero pasa por dentro, ¿no? Y después pasa a través de ti, con el trabajo que él haya podido hacer, ¿no? Pero yo antes de ir a África, tal vez por unas circunstancias que teníamos ahí, de que había que ser maestros de los demás para anunciar la palabra de Dios, que había que tener discípulos a tu alrededor, ¿no? Entonces, para mí fue como, yo siempre he actuado por rebote. Entonces, fue para mí como decir, Señor, yo esto no lo quiero. Y me ayudó a entender de parte de Dios, mira, tú no te vayas como maestra de nadie, o sea, ni vas a salvar a nadie, ni vas a dar lecciones. Tú vete como hermana. Vas a compartir lo que tienes y vas a recibir lo que ellos tengan para darte. Y la verdad es que eso que entendí me ayudó mucho a integrarlo todo. O sea, me ayudó mucho sobre todo a dejarme enriquecer por la fe que encontré allí. Está arraigado que la vida es un don, es un regalo. O sea, no es porque tú la tienes, mira, yo la tengo porque es un derecho, que eso luego cuando he vuelto aquí sí que me ha hecho un contraste y he podido hacer contraste. No, la vida no es un derecho, la vida es un regalo. Es un regalo que se te da, ¿no? Y eso les hace sobrevivir en situaciones muy difíciles con alegría. Que yo algunas veces cuando me preguntan ¿cuál es la característica del África que tú has conocido? Pues yo he conocido 4 países. La característica no es la pobreza, que la hay, no es la enfermedad, que la hay, es la alegría. La alegría con las que las personas afrontan esas situaciones, que nos toca vivirlas a nosotros. Y vamos, depresión no, pues ya suicidio colectivo. O sea, es tremendo ver cómo esa conciencia profunda arraigada en el alma africana, ¿no? De que la vida es un regalo. Entonces, has despertado hoy, tienes un motivo para dar gracias. Tienes un motivo para dar gracias. Estás bien, has podido comer hoy.
Tienes un motivo para dar gracias. Cuando yo llegué era el momento de la crisis, ¿no? De la crisis del 2008. La crisis, yo digo, ¿pero qué crisis? Crisis porque no hay dinero en los bancos, pero si es que allí no hay cuentas bancarias. Pues, ¿qué crisis, no? Entonces, ver eso, una fe sencilla que ayuda a afrontar la realidad con una alegría, con unas ganas de vivir, con unas ganas de luchar, que yo digo, mira, yo en África he estado en el Congo y en Costa de Marfil. He visto brotes psicóticos, he visto esquizofrenias, pero no he visto depresiones. No he visto depresiones. Primero eso, porque el estar vivo ya es un motivo para dar gracias. Y yo creo que muchas de las cosas que nos afectan interiormente, que nos dan tristeza, es porque nos sentimos que como que no tuviéramos motivos para dar gracias, ¿no? Y luego, otra dimensión es que el africano no vive para trabajar. Vive para disfrutar la vida con los demás. Y eso da otro tono. O sea, tú allí no vives solo. No vives solo. O sea, vives con los demás, vives con la familia. Puede ser que seas hijo único, que hay pocos, ¿no? Pero tú no eres solo, tú eres con tus primos, tú eres con tus tíos, tú eres con tus abuelos, eres con tu familia, eres con los de tu pueblo, eres con todos. Entonces, no hay aislamiento. Hay aislamiento a veces por esto que dicen de este es sorcier, es brujo, ¿no? Y es una manera de marginar a las personas, pero no es lo normal, lo normal. Por eso yo, cuando veo a los africanos que llegan aquí, pues ya mis respetos si no se desequilibran mentalmente. Porque llegas de un contexto en el que tú no vives solo a un contexto en que estás aislado y además es un contexto hostil, porque eres el más diferente. Y yo no creo que seamos racistas, la verdad, no lo creo, pero creo que sí que nos da miedo el distinto. El distinto. Entonces, el miedo a lo diferente te hace que muchas veces te bloquees, ¿no? Y te quedes como, o sea, no acojas, ¿no? O acojas con reparo. África es una tierra en la que nos tenemos que invertir, porque es una espiritualidad profunda, arraigada, el sentido de Dios, el sentido de la trascendencia, por eso el culto a los espíritus, ¿no? A los antepasados, pero tiene que ser evangelizado, para que eso dé frutos de justicia, de fraternidad, de fraternidad entre las mismas tribus africanas, ¿no? Que no sea solo el de mi pueblo el que es mi hermano, sino que sean todos son mis hermanos, ¿no? Entonces eso es una labor de la evangelización, o sea, el poder mostrar que Dios es Padre y es Padre nuestro. Y eso implica trascendencia, pero implica que esa trascendencia ya la voy fraguando aquí, en lo que construyo, en lo que vivo, en lo que genero, ¿no? A mi alrededor. Estuve en el Congo 7 años, estuve aquí un año un poco de actualización y regresé a Costa de Marfil. Estuve 2 años, de donde me tuve que venir es de Costa de Marfil porque la malaria me daba, a pesar de la profilaxis, me daba con mucha frecuencia. Estaba más tiempo en el hospital que haciendo nada, ¿no? Entonces allí, que somos pocos, si encima, porque el hospital de allí no es como el de aquí, o sea, allí te tienen que llevar la comida, tienes que pagar todas las pruebas, tienes que buscar que te las hagan, y yo estuve en Costa de Marfil en el mejor hospital de Costa de Marfil. Pero si no, te tienen que llevar el colchón, las sábanas y todo. Entonces, eres un problema añadido, ¿no? Para mí fue un diálogo con Dios fuerte, ¿no? Porque nosotros en Costa de Marfil estábamos en un proyecto en un pueblo a 3 horas, no, a 1 hora de Subre, que era la ciudad más cercana, y alejados de varias horas de Abidjan, que era donde teníamos otra comunidad. Entonces teníamos un proyecto de iniciar en un pueblito que se llamaba Mayo, 11.000 habitantes, prácticamente 10 bautizados, mucha gente en catequesis y solo nosotras de presencia católica religiosa, misionera. Pertenecíamos a una diócesis, a la diócesis de Subre, a una parroquia que tenía, no, la diócesis era de San Pedro, pero a la parroquia de Subre, que tenía 3 sacerdotes para 33 comunidades cristianas. Pero no son comunidades cristianas como aquí, que ahora hay mucha gente, muchos sacerdotes que tienen muchos pueblos, pero es que en la época de lluvias aquello no es circulable, ¿no? Entonces teníamos una Eucaristía cada 2 meses, que bajábamos a buscar al sacerdote.
Y el resto, pues era todos los domingos teníamos una liturgia de la palabra. Entonces, estábamos acompañando grupos, a lo mejor de 50, de 100 personas, en proceso de catequético para bautizarse. 3 años de proceso catequético, solo bautismo de adultos, porque si no hay familias cristianas, católicas, no vas a bautizar a niños, no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, yo el hecho de decir, ay Señor, y me tengo que ir. O sea, en la Pascua que vivimos allí, 300, porque se hace bautismo en distintos lugares, porque el cura no puede ir a todos, ¿no? Entonces se celebra la vigilia pascual en un lugar y allí vienen todos los de la zona a bautizarse, 300 adultos bautizándose, ¿no? Y yo digo, Señor, había un centro de salud que tenía maternidad también, estaba llevado por un enfermero, ¿no? Y el proyecto era que yo colaborara también allí en el centro de salud. Entonces, para mí digo, Señor, aquí hay un montón de gente que quiere escuchar el Evangelio. Y hay un montón de necesidad médica. Y me mandas de vuelta a España, donde hay un montón de religiosos, un montón de sacerdotes, un montón de gente para dar la palabra a 2 ovejas que no la quieren comer. Y hay un montón de médicos para gente que va porque tiene un catarro. Ay, Señor, no te entiendo. Y digo, bueno, Señor, tú tendrás tu lógica, pero desde luego yo no la entiendo, ¿no? Y eso también porque en la entrevista que me hicieron en San Dámaso, me preguntaban cuáles han sido los 2 momentos tal vez más dolorosos para ti en esta experiencia misionera, pero que has vivido como más fecundos, ¿no? Y yo les decía, yo creo que el primero fue lo de dejar la medicina, ¿no? Y decir, bueno, Señor, me fío de ti, no entiendo nada, pero vaya, ¿no? Porque mi proyecto era terminar la medicina y luego ya, pues, formación misionera, pero bueno. Y el de tener que dejar África de una manera que yo ya entendía como definitiva, ¿no? Sí. A veces cuando me preguntan qué es lo que más te ha costado de África, yo digo tenerme que venir. Realmente para mí, aunque fue duro, porque cuando vives la misión allí es mucho más gratificante. Es mucho más gratificante. Allí eres significativo. Cuando vuelves aquí, eres insignificante. Eres insignificante. Tienes que afrontar que allí la gente está dispuesta a escucharte. Aquí no. Aquí no. Bueno, cuando encontramos un grupo que te quiere escuchar, vamos, das gracias a Dios y pides por ellos para que continúen. Entonces no me fue difícil. Sé que hay misioneros que sus comunidades son de misión adyentes, que cuando regresan es difícil, ¿no? Y de hecho es un querer volver ya, ¿no? Yo lo que he vivido todo el tiempo es quiero hacer, Señor, la voluntad del Padre, porque creo que es el hilo conductor de la vida de Jesús. Entonces, si la voluntad del Padre es allí, gracias. Si es aquí, gracias. O sea, cuando Dios desaparece del horizonte del ser humano, lo primero que se pierde es el sentido de la vida. Entonces, una persona que no tiene sentido para vivir, pues ahora mismo los suicidios en España son la primera causa de mortalidad, según las estadísticas de sanidad. La primera causa de mortalidad, que tiene muchos factores, que es muy complejo, ¿no? Pero uno de ellos es que no hay sentido para afrontar el sufrimiento. No hay claves de integración para el sufrimiento. Entonces, cuando no estamos acostumbrados a integrar las dificultades, las adversidades, que la adversidad puede ser un fracaso, puede ser... y ahora mismo el nivel de exigencia que vivimos a nivel social hace que muchas personas, yo estoy en una consulta, estoy siempre de suplente, ya soy la suplente oficial de ese centro de salud, ¿no? Porque si no, no podría hacer otra cosa, no podría estar aquí hoy, por ejemplo. Entonces, pero ya llevo de suplente desde el 2008. Entonces, o sea, cuando no hay ese sentido para vivir, pues es que la persona no lucha, no se cuida. O sea,
cuando no hay esa dimensión de integrar la adversidad, vienen las adicciones. O sea, si uno va a rascar un poco en el problema de la drogadicción o de cualquier adicción, ¿no? En el fondo siempre hay como un dolor fuerte que no ha sido integrado, que no ha habido claves de integración, que no ha habido alguien que esto, ¿no? Y luego ya pues al gran escándalo que tenemos de la eutanasia, del aborto. O sea, es que además yo digo, cuando una sociedad pierde el horizonte de Dios, lo que pierde es el sentido común. Es el sentido común. Y yo cuando estaba allí, que ya era cuando empezaban aquí muchas cosas, a veces me decían los de allí, oye, ¿qué os pasa a los europeos, no? Que mira esta ley que acaban de sacar en Alemania. Digo, pues no lo sé. Pero una persona que no tiene ideología por medio, sí que ve que Europa ha perdido el sentido común, ¿no? Y con el sentido común se pierde la dignidad humana, el sentido del sufrimiento y el sentido de la medicina. O sea, la medicina es para... Yo no me he hecho médico para destruir la vida. Ni de un bebé antes de nacer, ni de un adulto. Además, hay un misterio de la vida. La vida es un misterio que Dios lleva con cada persona y hay un diálogo. Desde que se concibe, cada vez más avanzaremos tecnológicamente y podremos demostrar qué nivel de sensibilidad hay en un feto, qué experiencias hay. De hecho, ya hay enfermedades que se asocian, ¿no?, a un rechazo del embarazo. O sea, ¿y qué trabajo hace Dios en la vida de la persona cuando tiene que afrontar el final de su muerte, ¿no? Entonces, cuando descartamos a Dios, pues lo más fácil es ponernos al servicio de la economía. Entonces, anda que no es económico la eutanasia. Te quitas de invertir en cuidados paliativos, te quitas de pagar pensiones, te quitas de leyes de dependencia, te quitas de mucha gente, de muchas cosas, ¿no? Mucho gasto. Porque una persona en una situación de enfermedad genera gasto público. Claro, pero también lo genera el no atenderles. Entonces, ¿por qué no invertimos en cuidados paliativos? ¿Por qué no invertimos en el acompañamiento de las mujeres que se encuentran con un embarazo no deseado y con mucha dificultad? Porque algunas veces me dicen, pero tú no tienes hijos. Digo, bueno, tengo por lo menos 6 y a lo mejor dentro de poco 7 hijos biológicos que han nacido por mi culpa. Porque si yo no hubiera estado en el centro de salud en ese momento en el que su madre venía con la intención de abortar y yo no les hubiera hecho conscientes de que esto no era una broma y no es que luego vendrá otro, no, este no va a volver y es un hijo tuyo. Si no hubiera sido por eso, no lo habrían tenido. Y muchas veces me he encontrado con mis compañeros y dicen, bueno, pero ellos son libres. Digo, los que vienen a mi consulta, no. Porque no saben lo que hacen. De hecho, cuando yo les explico lo que hacen, hacen otra opción. No todos, pero por lo menos 6 que tengo identificados, sí.